Detectamos invasión de Washington. Diríjanse al Capitolio y la Casa Blanca. Vamos a viajar en el tiempo, a 1952, plena Guerra Fría. Imaginen la escena. La capital de Estados Unidos, Washington, de repente se ve completamente paralizada por algo que ocurre en sus cielos. Durante una semana, objetos no identificados sobre la Casa Blanca desataron el pánico y dejaron una pregunta que a día de hoy sigue sin una respuesta clara. Y para que nos hagamos una idea de la tensión que se vivió, vamos a ponernos en la piel de un testigo. Howard Coughlin no estaba viendo solo puntitos en un radar, no. Desde la torre de control estaba presenciando con sus propios ojos algo real, algo brillante y sobre todo algo totalmente desconcertante. Todo esto arranca en una noche de julio que parecía de lo más normal. Poquito tráfico aéreo, todo tranquilo, hasta que, de repente, la rutina saltó por los aires. Era pasada la medianoche cuando un radarista llamado Ed Nugent vio algo raro. 7 ecos, 7 blips muy nítidos en su pantalla, y aquello, desde luego, no eran aviones convencionales. La forma en que aparecieron de la nada y su velocidad no encajaban con absolutamente nada conocido. Y aquí viene lo importante, porque uno podría pensar, bueno, un fallo del radar. Pero no era una sola pantalla. Estamos hablando de que 3 instalaciones de radar diferentes, tanto civiles como militares, estaban confirmando exactamente lo mismo en el mismo momento. La probabilidad de un error era, casi 0. Aquí es donde el asunto pasa de ser una simple curiosidad a una auténtica alarma nacional. Esos flips no estaban sobrevolando un descampado cualquiera. Estaban justo encima del espacio aéreo más protegido del mundo. Sobre la Casa Blanca, sobre el Capitolio. Como es lógico, se encendieron todas las alarmas. Pero lo que de verdad dejó a los operadores con la boca abierta no fue solo que estuvieran allí, sino cómo se movían. Su comportamiento era, sencillamente desafiaba las leyes de la física que conocíamos. Lo que los radares estaban registrando era simplemente imposible para cualquier cacharro volador de la época. Hablamos de aceleraciones brutales, giros en ángulo recto que habrían desintegrado cualquier avión y, para colmo, la capacidad de aparecer y desaparecer de las pantallas a su antojo. Pero si hay una cifra que te deja helado, es esta. No es un error. El técnico Howard Coughlin, el mismo del testimonio, calculó que uno de los objetos llegó a alcanzar en un momento dado los 11.520 km por hora. Una auténtica locura para la tecnología de 1952 y casi para la de hoy en día. Y por si todo esto fuera poco, había algo más que inquietaba a todos. No parecían moverse al azar. Daba la sensación de que había una inteligencia detrás. Cuando los controladores pedían a los aviones que se acercaran, los objetos reaccionaban, se alejaban, aceleraban, como si estuvieran escuchando a la radio y entendiendo sus intenciones. Así que lo que vino después fue, literalmente, un frustrante juego del gato y el ratón que duró 5 larguísimas horas. La Fuerza Aérea, claro, envió cazas para ver qué estaba pasando. ¿Pero qué ocurría? Justo cuando los cazas estaban a punto de llegar a la zona, ¡puf!, los objetos se esfumaban del radar. Y en cuanto los cazas se iban, porque se quedaban sin combustible, ¡zas!, volvían a aparecer. Con avistamientos parecidos ocurriendo en otras ciudades, la cosa se hizo imposible de ocultar. En ese clima de tensión de la Guerra Fría, la presión de la gente se volvió enorme. Todo el mundo exigía una explicación oficial, y la exigía ya. El Pentágono se vio literalmente desbordado. Recibieron una auténtica avalancha de cartas, de telegramas. Ciudadanos preocupados que querían saber qué demonios estaba sobrevolando sus ciudades, y sobre todo la capital de la nación. Y al final no les quedó más remedio que dar la cara. El encargado fue nada menos que el general John Sanford, el jefe de inteligencia aérea, y sus palabras, elegidas con pinzas, fueron una bomba. Admitió que efectivamente algo fuera de lo normal había ocurrido en el cielo de Washington. Con esa simple frase, el general abrió la caja de Pandora. Ahí empezó el gran debate que ha definido este caso durante décadas y que llega hasta hoy. ¿Qué eran esas luces? Básicamente surgieron 2 teorías principales que chocaban frontalmente. Y aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, tenías a investigadores como Donald Keyhoe que decían, vamos a ver, estas maniobras, estas velocidades, esto solo puede ser tecnología no humana, naves extraterrestres, vaya. Por otro lado estaba la explicación oficial, la del gobierno, la inversión térmica, un fenómeno meteorológico que puede crear falsos ecos en el radar, una especie de espejismo atmosférico. Pero ojo, que no todo eran blips en una pantalla. También había fotos. Fotografías que mostraban claramente luces en formación sobre el mismísimo Capitolio. Pruebas físicas, ¿verdad? Pues no. La investigación oficial las despachó rápidamente, diciendo que no tenían valor probatorio. Y ahí se quedó la cosa.
Y cualquiera pensaría que con la rueda de prensa y la explicación oficial se zanjaría el asunto. Pues nada más lejos de la realidad. El misterio, en lugar de resolverse, se hizo todavía más grande. Si repasamos la cronología, vemos que esto no fue cosa de una sola noche. Tuvimos el gran incidente del 20 de julio, luego la rueda de prensa para calmar los ánimos, y una semana después, el 28 de julio, vuelve a pasar exactamente los mismos patrones, los mismos blips. Y en este segundo incidente ocurrió algo que lo cambió todo. Ya no eran solo ecos en un radar. Esta vez, uno de los pilotos de los cazas que salieron a interceptar informó de que tuvo contacto visual directo. Dijo que vio con sus propios ojos algo que describió tal cual como un platillo volante. Y justo después de eso, después de que un piloto militar confirmara haber visto un platillo volante, silencio. Se corrió un tupido velo. El gobierno no volvió a ofrecer explicaciones públicas detalladas. Fin de la historia. Al menos oficialmente. Así que la pregunta, después de más de 70 años, sigue en el aire. ¿Fue un fenómeno meteorológico mal interpretado en un momento de máxima tensión? ¿O fue algo más? ¿Visitó realmente algo inexplicable los cielos de Washington? Sea cual sea la respuesta, este incidente marcó un antes y un después en la historia del fenómeno ovni.